Hemos venido diciendo toda la mañana que todas las personas somos diferentes, que no hay personas iguales, ni siquiera los gemelos. Los gemelos de pronto físicamente son muy similares, pero ya cuando interactúan con el medio, con lo social y con un entorno, empiezan las diferencias, ¿sí? Eso nos está diciendo que el medio influye sobre la persona, influye en su modo de ver el mundo, de percibirlo y de solucionar los problemas, es decir, influye en lo cognitivo, el medio. De esa forma también tenemos que asegurar, y es un hecho, que no todos los excepcionales y talentosos son iguales. No todos los niños, por ser talentos o tener capacidades excepcionales, son iguales. Por el contrario, son muy diferentes. Todos ellos, en ellos, esas diferencias se marcan más. Se han tratado de organizar o de determinar unos perfiles. Como le digo, estos solamente son perfiles, no necesariamente tiene que ser la persona así. Pero si usted encuentra un niño, una niña, un joven que tenga características similares, tenga unas u otras, pues más o menos se puede acomodar a ese perfil según lo que le podamos chulear. Estudiante independiente. ¿Quién es ese estudiante? Aquel que tiene adecuadas habilidades sociales, trabaja independientemente, desarrolla objetivos propios, es participativo, trabaja sin necesidad de confirmación, trabaja con entusiasmo, es creativo, defiende sus opiniones y toma riesgos. Digamos que este es un perfil pues deseado, ¿sí? Un buen niño independiente, porque vamos a encontrar, por ejemplo, que hay niños excepcionales, pero trabajan con la necesidad de confirmación del profesor o de la profesora. Es el niño bueno, buen estudiante, pero va y te pregunta, profe, ¿así es? Profe, ¿me quedó bueno? No con el ánimo de que usted le corrija, sino de confirmarlo, reafirmarlo. ¿Qué debemos hacer con esos niños independientes? Desarrollar un plan de estudio a largo plazo con ellos, es decir, que sea toda su media o su básica. Tener con ellos un currículo acelerado y enriquecido, y ya vamos a ver qué es eso de currículo acelerado. Quitar obstáculos de tiempo y lugar. ¿Cuál es un obstáculo de tiempo? El aula de lugar, por ejemplo, el aula de clase, siempre en el salón, en el laboratorio. Ellos requieren de pronto salir del aula. Pretexting, es decir, ofrecerle cosas o material nuevo, acortar lecciones. Aquel niño que decíamos ahora, por ejemplo, que está sobrado en toda la parte de matemáticas, en los procesos multiplicativos, y ya tenemos que darle otra cosa, eso, darle más para que lleve a su casa o en el colegio. Asesoramiento, el niño necesita ser asesorado, un maestro que lo guíe. Admisión anticipada a la enseñanza postescolar. Estos niños, a veces es necesario un ingreso prematuro a la universidad, o no prematuro, perdón, no prematuro, un ingreso a la universidad a temprana edad. Yo tuve un estudiante, el niño se graduó de 13 años de 11, porque fue necesario, dentro de su proceso, hacerle varias promociones anticipadas, y se graduó muy bien, igual que sus compañeros, de 13 años. El papá, lógicamente, y la familia estaba muy preocupada, me decían, pero ¿qué vamos a hacer con este niño? ¿Cómo lo voy a meter a la universidad? Si en la universidad nosotros sabemos que no solamente se va a estudiar, en la universidad hay mucha vida social, rumba, y el papá no puede estar yendo a la universidad a preguntar cómo va su hijo, ¿sí? No va a ir a buscar a los profes a ver cómo le está yendo, es otro mundo.
¿Qué se hizo con ese niño? Una decisión sabia de su papá fue no inscribirlo a la universidad, a pesar de que podía legalmente hacerlo. Lo inscribió o lo metió a cursos de idiomas. El niño ya tenía un buen idioma, el inglés, porque el colegio era bilingüe. Entonces lo metió a aprender francés. Y el niño aprendió francés y alemán. Buscó institutos buenos en Cali. Y el muchacho aprendió inglés. Sabía inglés, francés y alemán. Y a los 17 años entró a la universidad. Hoy es médico, buen médico. Creo que está haciendo especialización. Y es un buen profesional. No le pasó nada, no se traumó. Yo me lo encuentro y pelado y agradecido con el colegio, con nosotros. Dice que le dimos una buena educación, que no lo atropellamos. Y él sabe que es excepcional. Él lo tiene claro, porque siempre se lo inculcamos. Entonces, la admisión anticipada a la enseñanza posescolar puede ser posible. No en todos los casos, pero puede ser posible. El estudiante exitoso es perfeccionista, realiza un buen trabajo, busca aprobación del profesor, ¿sí? Él no se permite fallar, evita riesgos, acepta y se conforma y es dependiente. ¿Cuál es el problema de este tipo de estudiante? Que su tolerancia al fracaso es muy baja. Y entonces fácilmente pueden entrar en depresión. Entonces requiere una ayuda constante, incluso psicológica, porque su baja tolerancia al fracaso lo lleva a ser dependiente, lo lleva a aceptar y no buscar riesgos, ¿sí? A pesar de que todo lo que hace, lo hace bien. Entonces a veces no va más allá. Mire, hablamos de un estudiante exitoso y con problemas, con dificultades bien serias. ¿Qué necesita ese estudiante? Un currículo acelerado y enriquecido. Yo les he dicho, ahora vamos a ver más tarde en el taller qué es aceleración, qué es currículo acelerado, qué es enriquecimiento. Desarrollo de intereses personales. Pretesting, ofrecer material que todavía no es conocido y ofrecer material con menos repetición a él que al resto del grupo. Socializarlo con niños igualmente desarrollados o niños que tengan la misma condición. Desarrollar habilidades para aprender independientemente, es decir, que aprenda a aprender, ¿sí? Que aprenda a aprender. En últimas, que el niño aprenda metacognitivamente, es decir, que llegue a tener metacognición en lo que hace, ¿sí? Tener un mentor o un asesor. Ayudarle a escoger su carrera, o tanto en la escuela, de pronto por irse por un énfasis, o su carrera profesional, porque recordemos que es un niño bastante dependiente, no toma riesgos, ¿sí? A pesar de que es perfeccionista, no toma riesgos, depende de la aprobación del adulto o la aprobación del profesor. El estudiante soterrado, pues no encontré como otro término, ese era como el más adecuado para nosotros. Niega sus talentos, no participa en programas para niños talentosos, se esconde, evita desafíos, busca la aceptación social y tiene amistades cambiantes. Es decir, aquel niño que no quiere que se sepa que él sabe más o que mejor, de pronto por temor al mismo rechazo, porque es que en general nuestros estudiantes tienden a rechazar al que es bueno, al que cumple, al trabajador, ¿sí? Al que establece diferencias. ¿Qué hacer con ese tipo de estudiante?
ayudarlo a que reconozca y acoja sus talentos. El mayor problema es que no lo reconoce, no se reconoce a sí mismo como un niño talentoso, como un niño excepcional. Entonces a todos hay que decirles, mire, ustedes son excepcionales, como cuando uno está enfermo, le dicen, venga acá, es que usted es diabético y no puede tener esto y esto. O una niña que tiene diabetes en la casa se lo explican, la mamá le dice, en el colegio no vas a tomar gaseosa, no tomes nada con azúcar, toma frutas, esta fruta es poder, no comas banano, bueno, en fin. Le dicen qué puede o qué no puede comer, para que sepa su condición. Igual, con estos niños, ellos deben saber su condición. No es un secreto para ellos, tienen que saberla, es su derecho, y así aprenderán a convivir con eso. Importantísimo ahí recalcar el tema de que una de las cosas que queremos, de acuerdo al decreto precisamente, es que podamos desvirtuarnos de ese tema de que el talentoso, el genio, el yo no sé qué, no sé cuántos, cuando eso está valorado desde una representación que los mismos estudiantes no identifican dentro de su identidad. Las categorías con las que nosotros representamos al inteligente, al genio, es el ñoño. ¿Y quién quiere ser el ñoño? Pues del paseo, ¿sí? Y hace parte de la representación social precisamente que tenemos de lo que es talento, y es una de las cosas que el profesor nos ha ayudado aquí, cómo desvirtuamos también eso, ¿sí? De que el genio es capacidades generales, pero también hay talentos que podemos ser no tan buenos en otras áreas. Entonces estamos hablando también de un cambio de representación que es muy importante aterrizarla a los estudiantes, y en esa medida también aportar esos otros elementos y referentes de personas que han sido talentos y lo que hoy en día significa para nosotros un talento, de tal manera que tampoco se divorcie con uno, porque uno como talento dice, oiga, pero yo tan bueno acá, pero cuando me siento malo, entonces ya en una área, entonces ya no soy tan talentoso. Entonces poderles ayudar en ese reconocer y acoger los talentos precisamente dentro de eso, dentro de esta nueva categoría que nos está invitando el profesor. Estos niños, como lo dice Rosalba, necesitan ser reconocidos no solamente por los demás, sino por ellos mismos, pero por lo que es. Acuerden que cuando dijimos que es un niño excepcional, dijimos son personas capaces de muchas cosas, no son capaces de muchas otras y tienen dificultades. Ellos deben de reconocer sus dificultades y deben saber cuáles son sus potencialidades. Recordemos que estamos frente a niños potencialmente muy buenos, potencialmente. Vamos a llevarlos a eso, vamos a identificarlos. Recuerden que con ellos tenemos 3 procesos: un proceso de postulación, un proceso de reconocimiento y un proceso de intervención. Es decir, ¿quién los postula? Lo vamos a ver ahora. Los padres, los iguales, los maestros. Nosotros somos quien más debemos postularlos. ¿Quién determina que lo es? Las pruebas formales y las no formales. Una vez identificado, ¿qué hacemos con ellos? Intervención en el aula o fuera de ella, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Aquí dan un tratamiento por perfiles, ¿sí? No es para todos, es por perfiles. Dar modelos de roles sociales, ¿sí? Sobre todo a las niñas. Dar información sobre posibilidades de educación y carrera, orientarlos. Este tipo de estudiante, el provocador o la niña provocadora, las tenemos mucho en los salones de clase. Es aquel estudiante que corrige al profesor y goza con corregir al docente. Discute sobre las reglas. Es honesto y directo. Mire, con esto de la honestidad, lo hablaba yo en estos días con mis niños en el colegio. Una niña le dijo a otro, es que ojos muy feos y es un sapo. Y yo le venga, niño, ¿usted por qué le dice así? Profe, es que yo soy muy honesta. Porque estábamos hablando de la honestidad y decíamos que ser honesto es decir la verdad, ¿cierto? Le dije, pero una cosa es ser honesto, decir la verdad, y otra ofender.
Cuando tú ofendes, dejas de ser honesta, porque tus derechos llega hasta donde llega el derecho del otro y él también tiene derecho a ser respetado. ¿No se escucha? ¿Ahí sí? Gracias. Entonces, el hecho de que un niño sea honesto y directo no siempre es una virtud. Hay que enseñar a los niños que uno puede ser honesto, puede ser directo, pero que no necesariamente decirle la verdad al otro, no con el ánimo de decirle la verdad y no de ofenderlo, así sea verdad. Y eso ya entra pues en el campo de la delicadeza del maestro, la maestra que lo llama y lo corrige y le dice. Estos estudiantes provocadores son así, y al profesor, al que más le dicen la verdad y al que más frentean, digámoslo así. Necesitan manera de trabajar inconsistentes, tienen maneras de trabajar inconsistentes, una vez lo hace bien, otra vez no, tiene ganas, desganado. Mal control de sí mismo, son niños que no se controlan, ¿sí? Y que fácilmente se salen de casillas, se dejan sacar de casillas, se dejan provocar también. Ellos son provocadores, pero también se dejan provocar. Es creativo. Ya vimos que la creatividad es solucionar dificultades o problemas o resolver situaciones de una forma no tradicional o no común. Prefieren actividades y discusión. Les encantan las mesas redondas, los foros, en donde ellos pueden discutir, pueden plantear sus puntos de vista y sobre todo tienen la posibilidad de controvertir. Les encanta. Defienden sus propias opiniones, son competitivos. ¿Qué hacemos con esos muchachos, esas muchachas? Buscarle una atmósfera tolerante, ¿sí? Tanto del maestro. Mire, el papel de nosotros es fundamental, porque si yo me dejo enganchar con un estudiante provocador, el que salgo perdiendo soy yo. Lo pierdo totalmente y ahí viene el padre de familia, que debe ser otro igual, provocador, ¿cierto? Usted atropelló a mi hijo, lo maltrató, le dijo, no. Entonces, nuestro rol ahí como maestros, y si somos más de un niño con talento y capacidades, no debemos evitar al máximo. Es muy difícil, es muy difícil no caer en esa tentación de confrontar también al otro. Profesor adecuado, tener un profesor adecuado, en ese sentido, un profesor que no se enganche. Hay personas que son muy buenas en esto, hay docentes que no se dejan enganchar por nada, tienen una inteligencia intrapersonal buenísima, son capaces de mediar a pesar de que son controvertidos por los estudiantes en todo momento, no se dejan enganchar. Entrenar habilidades cognitivas y sociales, sobre todo las sociales. Tener con ellos una comunicación directa y clara. Es decir, no andar con rodeos porque no les gusta. Entonces con ellos también hay que ser claros. Tolerar sentimientos. Anoche hablábamos, nos reunimos antes de acostarnos y empezamos a hablar pues los profesores, los psicólogos y nosotros no hablamos sino de estudiantes, de muchachos. Entonces hablábamos de este caso, de que a veces llega una jovencita o un muchacho de 12, 13 años y el problema dice que está enamorada o enamorado y uno le dice, vos que estás enamorado, que entonces de pronto uno como que choca con sus sentimientos y entonces ya uno pierde la confianza con uno. ¿Sí? No quiere decir que nosotros no somos psicólogos, los maestros, pero sí comprender al joven. Nuestro papel no es de asesorar psicológicamente al niño, pero sí no entrar de rechazo con él y con sus sentimientos peor, porque él se siente ofendido inmediatamente y ya si uno había ganado alguna confianza la empieza a perder. Necesita un asesor pedagógico que lo esté guiando en sus trabajos,
en su avance sobre todo. Ustedes me dirán, bueno, ¿y a dónde va a salir ese asesor? El colegio. Ya les digo cómo. Construcción de autoestima. Hay que ayudarle. Mire, hay una cosa que se llama el efecto Pigmalión. No sé si alguno lo ha escuchado. Ustedes saben, el efecto Pigmalión. Practicarlo con ellos. Si yo a un niño le digo, mira, es que tú eres malito para matemáticas y siempre se lo repito, se va a volver malo. Pero si yo le digo el efecto Pigmalión positivo, tú eres bueno, tú puedes, lo que pasa es que a veces te da pereza, lo que pasa es que esto, pero tú puedes, tú eres capaz, y lo lleva a que haga cosas buenas y se las cree él, termina creyéndose y se vuelve bueno. Con los deportistas se usa mucho eso. Muchas veces los equipos pierden no por malas tácticas, no porque no sean buenos, sino porque su autoestima en ese momento está muy baja y necesita, incluso las selecciones de fútbol y todo de deporte le llevan psicólogos para que le suban la autoestima, se la crean y le ganen a Brasil. Dirigir comportamientos de acuerdo con acuerdos, hacer como contratos. Mira, tú me vas a presentar esto tal día y me lo vas a hacer de esta manera, dejémoslo escrito, porque con ellos hay que ser muy directo, ¿sí? No ser tan flexible. No quiere decir que uno va a hacer pues un cuadriculado, pero con ese estudiante en particular hay que establecer como contratos, en todo. Que yo necesito salir tal día, tal hora, bueno, vas a salir, pero haces esto. ¿Sí? Bueno. Profundizar el material educativo, es decir, darle material nuevo, pretexting, siempre con ellos. Estudiantes con problemas de educación y conducta o convivencia. Trabajan inconsistentemente, hace un trabajo mediano o regular, perturba y molesta. ¿Qué hacemos con él? Hay que reconocer su excepcionalidad, su superdotación, hay que reconocerla y que él la reconozca. Ponerlo en programas de talentos, es decir, no dejarlo solamente con intervención en el aula. Ofrecer materiales necesarios según su perfil, en lo que sea bueno, en ciencia, matemáticas, sociales. Tener experiencias de aprendizaje no tradicional, no la clase tradicional, crearle otros espacios. Compartir tiempo con chicos del mismo nivel de desarrollo, no necesariamente de la misma edad. Tutoría individual. El disconforme, que no le gusta nada, tiene una participación irregular, no completa las tareas, hace todo a medias. Busca desafíos fuera del colegio. De pronto busca desafíos en deportes, a veces en deportes extremos, ¿sí? En la música, de pronto en la parte social, la forma de vestirse, de peinarse. Entonces no lo tradicional, sino por fuera, desafío, llamar la atención, todo lo que vaya en contra, de pronto de la norma, de la regla, del uniforme. Se descuida, hasta en lo personal, de pronto uno lo ve y ya lo ve como desasiado. Se aísla, es creativo, generalmente en cuestiones artísticas, en la pintura, en la música. Se critica a sí mismo y a los demás. Trabaja de manera inconsistente, participación irregular, trabajo irregular, inconsistente. Perturba y molesta. Realiza un trabajo regular o malo. Y es defensivo. Está a la defensiva constantemente. ¿Qué debemos hacer con ese estudiante? ¿O cuál sería, pues, las pautas como para seguir con él?
hacerle un examen diagnóstico. Ahora que alguien me preguntó sobre talento excepcional, nosotros acá lo charlábamos y decíamos si era trastorno emocional o de conducta que existe, ¿sí? Hay niños que tienen trastorno de conducta y requiere que se le hagan una valoración por un experto, ¿sí? Que le hagan un seguimiento neurológico, un psicólogo, un terapeuta, y a veces es necesario que estos niños lo tengan. Recuerden que dijimos desde el comienzo, estos niños tienen problemas, estos niños no son fáciles, estos niños son casi como un discapacitado. Necesita terapia de grupo o en grupo, curso de habilidades escolares no tradicionales, la clase tradicional lo fastidia y critica y molesta y le dice al profesor, profesor, siempre es lo mismo, otra vez lo mismo, que hagamos otra cosa, que salgamos, que… Profundización del material escolar, hay que darle cosas nuevas, ponerlo a trabajar, exigirle y tener un mentor. Experiencias no tradicionales fuera del salón de clase. Hay profesores en los colegios muy buenos para esto. Una vez se encuentra con compañeros muy creativos y casi y rara vez o muy pocas veces lo ve en el salón, en las cuatro paredes, sale debajo de un árbol, se sienta con los muchachos, va, mire, los pone a observar, a clasificar. Hay gente muy buena y les enseña a hacer tablas de observación, por ejemplo, y hay muchachos que particularmente ellos necesitan mucho eso. Bueno, ya habíamos hablado que esas necesidades educativas especiales, de todas estas personas de las que hablamos, ¿sí?, a veces tienen alguna discapacidad también. Ya dijimos que las necesidades educativas por excepcionalidad era talento y capacidad excepcional. Ahora me preguntó la compañera ya que si con talento se reportaba a CIMAT y que si era susceptible de identificar, sí. Tanto el excepcional de talento como o capacidad excepcional lo podemos identificar, claro, y hay instrumentos para identificarlo, que no son los mismos con los que se identifica un excepcional. Y la discapacidad, pues ya hay un grupo de profesionales encargados del trabajo con ellos y hay un decreto el cual nos manda a hacer un trabajo con estos niños y a establecer una ruta de trabajo que se llama el PIAR, ¿sí? Ese PIAR apenas está en construcción, le están pidiendo a las instituciones educativas que desde los grupos de apoyo, profesionales de apoyo, empecemos a trabajar en ese PIAR. Entonces, necesidades educativas especiales por excepcionalidad, entonces ya sabemos, tenemos altas capacidades, alto rendimiento en el desempeño escolar y talentos, alto rendimiento en deporte o arte. También es excepcional o tiene necesidades educativas por cualquier discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo. El psicológico creo que salió uno. Creo que es por cuando un niño tiene problemas ya, pero sociales, psicosociales, los psicosociales. Físico-motriz se puede presentar en cualquier etapa del aprendizaje. ¿Quién es un estudiante con discapacidad? Mire, el estudiante con discapacidad es aquella persona que presenta limitaciones en su desempeño o dentro del contexto escolar y que tiene una clara desventaja frente a los demás por barreras, lo que hablaba ahora Rosalba, por barreras de tipo físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas, que se encuentran en su entorno, no en él. ¿Sí? Es que antes la concepción que había de discapacidad, o mejor, la concepción que había de necesidades educativas especiales, ya fuera por discapacidad o por excepcionalidad, era por el sujeto. Es decir, este niño tiene parálisis cerebral, entonces es él el discapacitado. Las barreras son de él, no. Las barreras son por su entorno.
que le crea desventajas frente a los otros en cuanto a lo físico, a lo ambiental, cultural, comunicativo, lingüístico, pero lo ofrece la escuela y el entorno. Por eso el PIAR y las ayudas razonables habla de que debemos adecuar las escuelas a esta población. ¿Qué es difícil? Claro. Imagínese un niño que en una escuela, imaginemos una escuela en un medio geográfico un poquito quebrado. No hablemos de ladera, hablemos de un espacio geográfico quebradito, que tenga unas graditas, una subidita, una rampita, y el niño le toca ir a las clases. O aquella institución donde los niños rotan por las aulas y los maestros están en su salón y el niño rota, porque hay muchas. Entonces, esa institución va a crearle rampas para todos los accesos del niño. Clara, muy bien. Como Clara nos indica, el ajuste razonable es que el profesor sea el que se cambie, ¿sí? Que sea él el que se desplace por los salones cuando se necesita que así sea. Lo que hay que revisar es qué necesita el grupo y asimismo la escuela, pues como el profe le está diciendo, se adecúe. Yo quería decir algo más, mi profe, y es que en efecto este tipo de barreras que se encuentran en el entorno, vale la pena que nos lo pensemos. Y vale la pena que también recordemos que muchos de nuestros talentos tienen una forma de aprender sensitiva, otros kinestésicas, otros cognitiva, y que las formas en que nosotros aprendemos también tienen que ver con nuestros sentidos, ¿sí? Y que hay que aportar múltiples elementos, pero también me voy a hacer publicidad con un taller que vamos a hacer por zonas, en las cuales vamos a hablar de metodologías específicamente y a los cuales les animamos para que participen de estos talleres en los que vamos ahí sí a ahondar sobre cuáles serían las metodologías. Hoy abordaremos las rutas y la identificación de talentos. Cauca, territorio de paz.